Buenas noches, América. El comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York le pide disculpas a un bar local llamado Stonewall por la represión policial que ocurrió allí hace más de 4 décadas. Más que un bar, Stonewall se convirtió en un lugar histórico tras impulsar el movimiento de la liberación de los homosexuales durante la represión policial que se produjo en junio de 1969. O'Neill dice, y abro comillas, esas acciones y las leyes eran discriminatorias y opresivas, y por eso pido disculpas. Stonewall se convirtió en un monumento nacional en 2016 bajo la administración de Barack Obama. Es el primer monumento gay de carácter federal. El comisionado felicitó a la comunidad LGBTI por su lucha y aseguró que esto nunca ocurriría en la ciudad de Nueva York de esta década. La petición de perdón ocurre en el mes del orgullo, un mes especial para el grupo LGBTI que continúa la lucha por su inclusión y sus derechos. Miembros de esta comunidad dicen que esto no va a borrar las décadas de violencia y discriminación que sufrieron y que experimentaron a manos de la policía. Pero sí es un primer paso. Y si bien es un primer paso, pues más vale tarde que nunca. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en lugar de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, México anuncia el despliegue de 6,000 guardias para frenar la inmigración y evitar así los aranceles de Trump. ¿Qué tanto peso tiene el aborto en la balanza electoral de Estados Unidos? Analizamos el estado de los derechos humanos en América Latina. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Avanzamos con las noticias. El gobierno mexicano comunicó a Estados Unidos que enviará a 6,000 efectivos de su Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para frenar el flujo de inmigrantes centroamericanos. Es un esfuerzo de México por evitar la imposición de aranceles a sus importaciones. Trump quiere aplicar tarifas que comenzarían en un 5% y aumentarían gradualmente hasta llegar a un 25% si México no detiene a los migrantes que intenten llegar a Estados Unidos por medio de la frontera. Cuando Estados Unidos despliega a la Guardia Nacional a la frontera, normalmente estos solo pueden llevar a cabo tareas de cooperación. Vamos a hablar de qué puede hacer la patrulla en México. Eric Olsen, experto en México y Centroamérica, nos explica cómo avanzan estas negociaciones. Eric, ¿esto es un anuncio más mediático o en realidad tiene algún impacto y pueden tener algún tipo de control fronterizo? El anuncio de hoy de México pues coincide con las negociaciones que hay en Washington en este día entre el gobierno mexicano y Estados Unidos. De hecho, el usar la Guardia Nacional como fuerza de tarea, digamos, en la frontera sur es algo que se ha hablado anteriormente. El hecho que salga hoy ese anuncio está muy ligado al hecho de que están hablando de estos temas y negociando hoy en el Departamento de Estado. Así que yo creo que tiene ambos sentidos. Asegurar a Estados Unidos que están en serio en hacer este esfuerzo, pero también viene a raíz de los compromisos que hizo anteriormente el presidente López Obrador. ¿Será suficiente para que Estados Unidos dé marcha atrás a la aplicación de aranceles? Mi impresión es que no, que ya está dado el hecho que van a poner los aranceles, ya han notificado al Congreso de esto y todo va en marcha. Ahora, siempre hay la posibilidad de que haya un cambio de último momento, pero todo lo que se ha dicho desde la presidencia es que va encaminado el tema de los aranceles. Yo sí creo que Estados Unidos y México pueden llegar a un entendimiento, un acuerdo sobre varias medidas, pero pues no creo que vayan a evitar que las primeras aranceles se impongan empezando el lunes. Cuando el Ejecutivo estadounidense despliega a las tropas a la frontera,
solo pueden llevar a cabo tareas cooperativas. ¿Cuáles son las leyes para las tropas mexicanas y qué tipo de alcance podrán tener estas en la frontera? No, tengan en cuenta que la Guardia Nacional no es fuerza militar, sino una fuerza mixta militar-civil. Al cargo está un civil. No hay las limitaciones que existen en Estados Unidos acerca de qué acciones pueden tomar ellos. Ahora, la preocupación de los mexicanos, de los migrantes, es que pueden haber excesos por parte de la Fuerza Armada o la Fuerza de Seguridad, la Guardia Nacional, que violenta los derechos de los migrantes. Eso sí puede suceder, pero la ley en sí permite este tipo de acción en el caso de la Guardia Nacional Mexicana. Eric Olson, experto en México, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos a la expectativa si ambas naciones logran llegar a un acuerdo. 3/4 de los estadounidenses dicen que quieren mantener en vigor el histórico fallo de la Corte Suprema, Roe vs. Wade, que hizo legal el aborto en los Estados Unidos. Una gran mayoría de personas desearía ver restricciones a los derechos de aborto, según una encuesta de NPR y PBS NewsHour. Según la encuesta, hay una gran contradicción entre los estadounidenses y expertos dicen que el debate está dominado por las posiciones extremas de ambos lados. La encuesta revela que el aborto es el segundo tema más importante para los republicanos al momento de ejercer su voto. El principal es la inmigración, pero para los demócratas está posicionado en el 5º lugar. Primero, les interesa el cuidado de la salud. Segundo, el papel de Estados Unidos en el mundo. Tercero, el cambio climático. Y después, el bienestar financiero personal. Los datos están en pantalla. El 21% dice que quiere la legalización en cualquier circunstancia. El 16% de las personas entrevistadas dicen que quieren mantenerla tal y como está, la legislación de Roe vs. Wade. Y el 13% la quiere anular. La persona promedio come al menos 50.000 partículas de plástico al año y respira una cantidad similar, de acuerdo con el primer estudio que estima la ingestión humana de contaminación plástica. Es probable que el número real sea aún más alto, pues solo se analizó un pequeño número de alimentos y de bebidas para medir exactamente la contaminación plástica. Los científicos informaron que beber mucha agua embotellada aumentaba drásticamente las partículas consumidas. Y ahora trendeando en redes sociales, la carta de un pequeño que le escribe a su madre explicándole por qué se quedó en casa y no fue a la escuela después de perder su medio de transporte público, o sea, el bus escolar. Veamos la carta. Como tu hijo, lamento informarte que he perdido mi medio de transporte público. Yo sé que debes estar en un sube y baja de emociones en este momento, pero por seguridad he decidido quedarme en casa. Esta fue una decisión difícil de tomar mientras te fuiste por 20 minutos. Estoy probablemente en mi cama deprimido por el hecho de que no puedo ir a la escuela, así que por favor no me interrumpas. Si necesitas mayor información, por favor revisa el cartel de pros y contras en la parte de atrás. Pros: primer día en casa en este periodo y las notas van a estar bien. Hoy iba a ser un mal día porque no pude arreglarme el cabello. Contras: quizás se puede convertir en un hábito, aunque no lo creo. Tendrás que llamar a la escuela y decir que contraje polio. La carta explica las ventajas y las desventajas de quedarse en casa. Una de las ventajas, según el niño, es que el primer día del trimestre acaba de comenzar, así que sus calificaciones no se verán afectadas. Y una de las desventajas es que le dice a su madre que tendrá que llamar a la escuela a decir que su hijo tiene polio. Continuamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos renovará 4 de sus 7 integrantes durante la Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Medellín, Colombia, a finales de junio. Los candidatos propuestos por los Estados miembros del organismo serán evaluados por un grupo de expertos y expertas independientes convocado por organizaciones de la sociedad civil, esto en un esfuerzo por promover un proceso de selección transparente e imparcial para la conformación del organismo de derechos humanos más importante de toda la región. El informe del panel se dará a conocer semanas antes de la reunión de la Asamblea General. Judith Schoensteiger, profesora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile, nos va a ilustrar sobre el tema. Judith, bienvenida. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, sabemos que la CIDH tiene un rol fundamental para la protección y la promoción de los derechos humanos de las personas en el continente americano, pero ¿qué podemos esperar de estas elecciones? Efectivamente, tiene un rol fundamental para promover, para proteger los derechos humanos y, por tanto, tan importante es la independencia, la imparcialidad y el conocimiento de las personas que la integran, especialmente el conocimiento en relación al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y en qué consiste este proceso para aquellas personas que no saben y por qué es importante? El proceso de elección de los 4 nuevos comisionados, comisionadas, es un proceso donde los estados nominan candidatos, candidatas, y después son elegidas en la Asamblea General, que, como bien ya dijiste, está llevándose a cabo a finales del mes en Medellín. Estos candidatos deben cumplir con ciertos requisitos, y estos requisitos son los requisitos que revisó este panel independiente de expertos y expertas. ¿Por qué? Porque en el proceso, hasta el momento, ni en la nominación, hay una transparencia suficiente para garantizar que estos requisitos que están en la Convención Americana y que están en los estatutos y el reglamento de la Comisión efectivamente se cumplan. Y por tanto, las organizaciones de la sociedad civil regional han convocado un panel independiente para revisar la información sobre los candidatos y evaluar si cumplen con estos requisitos para ser comisionado o comisionada. Obviamente es una recomendación, no es vinculante el informe que emitimos, que hoy día presentamos, de hecho, sino es son elementos para la decisión de los estados para que puedan efectivamente garantizar la integridad del funcionamiento de la comisión. Entonces, por medio de ese panel que se elige, ¿pueden garantizar como una representación equilibrada? ¿O? Tenemos varios criterios. El panel tiene completa independencia, libertad, y usa los criterios que él mismo ha fijado para evaluar los candidatos. Evaluamos la autoridad moral de las personas, evaluamos el conocimiento en materia de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, evaluamos imparcialidad e independencia y también la contribución a la diversidad en la futura comisión. Y en ese sentido, los criterios son todos derivados de la Convención Americana y los respectivos instrumentos internacionales que ya les mencioné. Judith, entonces, ¿cuáles serían algunas de las preguntas que se le podrían hacer a estas personas para evaluar precisamente la imparcialidad? Sí. ¿Se revisa, digamos, por ejemplo, los fallos que han tenido a través de su carrera o cómo? Sí. Lo que hicimos es un proceso muy metodológico, muy riguroso de abrir primero una invitación a todos los candidatos, candidatas de presentar información a través de un cuestionario que les mandamos con 19 preguntas, una entrevista con cada uno que 4 de los candidatos aceptaron hacer, un quinto no, puedo explicar por qué, y después un proceso de recaudación y recepción de la información que puedan querer enviar entidades académicas, sociedad civil, personas individuales sobre la idoneidad de los candidatos. Y esta información la evaluamos y es la base de este informe. El panel no investiga a los candidatos, sino trabaja con la información que recibe. Sí, eso sí, contrasta toda la información que recibe, ya sea con información públicamente disponible o con el mismo candidato. La candidata sí acepta ser entrevistado. Ok, perfecto. Uno de los candidatos no aceptó la entrevista. No aceptó la entrevista. No. ¿Y eso da una mala imagen? Obviamente el panel puede y siguió evaluando. Lamentablemente eso le quita la posibilidad de contrastar la información que hemos tenido a disposición y ciertamente el panel quiso mantener abierto el proceso en el sentido de hacer la entrevista posteriormente, pero el candidato no hizo uso de esa oportunidad. Indicó también que no usáramos el cuestionario
que había rellenado porque el gobierno que le había nombrado efectivamente le había solicitado que no se usara. En su país se había interpuesto una demanda contra su candidatura que no había sido decidida en este momento, y el panel finalmente pudo solamente utilizar 5 respuestas a 5 de sus preguntas, porque el candidato había publicado esa información en su página web y la mantuvo después de la solicitud, y hasta hoy día está disponible esa información. Y en base a esto evaluamos. Judith, ¿se puede saber quién es ese candidato y de qué país? Fue el candidato colombiano, el señor Ever Bustamante. Ok. Y entonces en este momento, ¿él continúa en este proceso? Él continúa en el proceso, tal como 4 más candidatos, y el panel se ha pronunciado sobre todos los candidatos y todas las candidatas que en este momento están a elección o para la elección, y pudo constatar que 3 de las candidatas cumplen efectivamente con los requisitos de la Convención Americana y los criterios que evaluamos. Las 3 mujeres candidatas, la candidata del Perú, la candidata Margaret Macaulay, que ya es comisionada, y también la candidata Esmeralda Arosemena, que también es comisionada. Y los candidatos de Colombia y de Guatemala no cumplen con los requisitos que nosotros usamos, y reitero que derivamos de la Convención Americana, y el panel, en el informe que hoy día se hizo público en la página del Washington College of Law de la American University, que es la secretaría técnica de este panel, American University en Washington, D.C., y ese informe allí desarrolla las razones que efectivamente hicieron que el panel tomara esta determinación. Si el señor Bustamante llegara a convertirse en una de estas personas que llega a la CIDH, ¿podría eso de pronto perjudicar un poco la imagen que tiene este organismo? Si no cumplía con los el panel requisitos. efectivamente expresa su preocupación especialmente, y eso en conclusiones generales que tenemos sobre el proceso de nombramientos y selección en general. El panel está muy preocupado por la poca cantidad de nominaciones que hubo en este proceso. Son 5 nominaciones para 4 puestos, y efectivamente llegamos a una situación que el panel no puede recomendar la elección de nada más de 3 de las personas nominadas, y en este sentido estamos altamente preocupados, efectivamente, porque los estados debieran haber propuesto una cantidad suficiente de candidatos y candidatas que cumplen los requisitos de ejercer esta tarea tan importante en la comisión. Y por tanto, las recomendaciones del panel están enfocadas en mejorar estos procesos a nivel nacional y los procesos a nivel internacional también, para que efectivamente en el momento de votar solamente estén a disposición candidatos, candidatas que son elegibles por parte de los estados en el sentido de la calidad, de la idoneidad de la persona para este específico puesto. Judith, para llevar a cabo esta nominación, ¿cada estado debe nominar, o quién en particular está encargado de nominar a Todos estas los personas? estados pueden nominar, a menos que ya tengan un comisionado o una comisionada en la comisión, porque no se puede duplicar la nacionalidad. En tanto que solamente hayan nombrado 5 estados y no 31 que hubieran podido, es una situación muy preocupante. También hubieran podido nombrar más que un candidato, cada uno. De hecho, el reglamento permite 3 y por lo menos 2 para también mostrar, por ejemplo, una posibilidad para la diversidad de género, la diversidad étnica, la diversidad en todo sentido, también la diversidad en aspectos raciales, etcétera, que podría ser importante para un mecanismo que finalmente tiene que proteger los derechos humanos de todas las personas. ¿Y a qué se debe entonces esta falta de nominación? ¿Qué imagen le da, por ejemplo, a los estados que no nominaron a suficientes personas? ¿Cómo se puede interpretar eso?
Y dos, ¿cómo se puede interpretar del lado también de la CIDH? ¿Se está desvaneciendo de cierta manera la imagen de este organismo en estos estados? ¿O simplemente también se le está perdiendo de pronto el respeto y por eso no le prestan suficiente atención para nominar a alguien? El panel no tuvo a su cargo analizar las razones a las que apunta. Yo creo que hay distintos asuntos. También es importante que en la historia no hubo o no suele haber muchas nominaciones. Y creo que esa tradición de solamente nombrar justo la cantidad necesaria para llenar los cupos, pero nada más, es un asunto bien problemático, tal como es problemático que esta elección tenga más elementos diplomáticos que efectivamente de selección según los criterios de lo que necesita una comisión que al final del día va a determinar asuntos jurídicos. Y yo creo que allí hay que apuntar especialmente a los mecanismos nacionales de nombramiento. El panel, se pronuncia sobre estos nombramientos y evaluó también para cada uno de los candidatos y candidatas el mecanismo de nominación. Ningún mecanismo de nominación fue efectivamente participativo y la mayoría de las nominaciones en el continente ocurren simplemente en cámara cerrada del Ejecutivo. No hay participación de congresos, no hay participación de la Judicatura y tampoco participación de, por ejemplo, comisiones o comisiones de selección que podrían existir o por ejemplo, mecanismos de selección de alta dirección pública, etcétera, etcétera, que podrían ser mecanismos mucho más transparentes y el panel recomienda que los estados instalen mecanismos transparentes, participativos, con los criterios para que solamente llegasen a nominarse personas que efectivamente cumplen el perfil de lo que se requiere en la comisión y lo mismo obviamente para la Corte en caso de llegar a esa elección. Judith, entonces para resumir en este momento en donde está actualmente la CIDH, básicamente con estos nominados la CIDH va a tener que optar por quedarse con un candidato que no necesariamente pueda llenar las expectativas del Yo creo organismo. que existen otras posibilidades en el sentido de que la normativa permite o exige, primero, que haya una mayoría mínima para la elección. Si esta mayoría mínima, que es son 18 votos, no se alcanza, se vuelve a votar y uno podría, por ejemplo, imaginarse que efectivamente por no llegar a la votación necesaria se habría que repensar cómo hacerlo, eventualmente delegar al Consejo Permanente la determinación del cuarto cupo. En ese sentido, nosotros como panel no podemos, después del análisis que hicimos de los criterios, recomendar la elección de dos de los candidatos. Las tres mujeres candidatas efectivamente cumplen el perfil que se requiere para ser comisionada en la comisión. Increíble. Bueno, estos organismos, Judy, también se han convertido en espacios claves para denunciar violaciones de derechos humanos. Así es. Pero países como Venezuela, Nicaragua, de pronto Bolivia en este momento con las elecciones, están como estancados y no vemos ningún cambio positivo. ¿Qué más pueden hacer de parte de este organismo para intentar ayudar a aliviar esta crisis? Tal vez indicar que esa pregunta la voy a responder a título personal porque el panel no tuvo a cargo efectivamente analizar este tipo de preguntas. Como académica de un centro de derechos humanos, puedo decir que la comisión efectivamente se ha pronunciado y la Corte también sobre violaciones en estos países que usted menciona, especialmente en relación a Venezuela, durante muchos años. La Corte ahora ya no tiene la jurisdicción y la Comisión tiene la dificultad, y eso es una dificultad que tiene en todos los países, de que no tiene mecanismo para hacer cumplir sus recomendaciones y tampoco sus decisiones. Entonces, depende del mismo Estado de la implementación. Solamente algunos pocos estados
estados, por ejemplo Colombia, tienen mecanismos que la persona que recibió una decisión favorable de la comisión la puede reivindicar a través de los tribunales nacionales. Eso en otros países no existe. Y el récord de cumplimiento en los países es bastante distinto. Y efectivamente los desafíos grandes que tenemos en los países como Venezuela, como Nicaragua, en parte también ahora en Brasil, donde hay limitaciones a las actividades especialmente de defensores de derechos humanos, de pueblos indígenas, etcétera, es un asunto muy preocupante y la Comisión tiene que tener candidatos y candidatas, o más bien integrantes, que cumplan cabalmente con el perfil de un comisionado o una comisionada para mantener la credibilidad de este sistema ante los desafíos grandes que hay. Es un placer conversar con usted. Gracias a ti, Emiliana. Muchas gracias por la conversación. Llegó el momento del debate. En este momento vamos a tocar un poco más el tema de México y Estados Unidos, pues esta relación bilateral está actualmente en crisis mientras ambas naciones intentan llegar a un acuerdo. Estados Unidos quiere imponer aranceles del 5% el próximo lunes. México está intentando evitar esto, pues generaría una crisis económica en ese país, pero a cambio el mandatario estadounidense Donald Trump quiere que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comience a frenar el flujo de migrantes centroamericanos que está llegando a Estados Unidos por medio de la frontera sur. Para hablar de este tema, a mi derecha me acompaña Francisco Semiao. Él es analista conservador y también investigador de Gold Institute. Bienvenido. Muchas gracias. Y a mi izquierda me acompaña Israel Ortega. Él es vocero de Iniciativa Libre y también analista político. Bienvenido. Gracias. Bueno, mil gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar porque México acaba de frenar precisamente una caravana de migrantes, alrededor de 500 migrantes que se dirigían rumbo a Estados Unidos, y este operativo coincide con las negociaciones. ¿Cómo podemos interpretar esto, Israel? Bueno, creo que es difícil saber, ¿no?, exactamente qué va a satisfacer la Casa Blanca. No han sido muy específicos en decir, si México hace esto va a decir que no vamos a implementar las aranceles. Creo que lo que la Casa Blanca tiene que tomar en cuenta es que la gente más vulnerable en este país, es decir, la gente que está viviendo de cheque a cheque, va a sentir más el aumento de productos. Entonces, para nosotros no pensamos que esa es la táctica correcta. Hay una forma de solucionar el tema migratorio, pero hacerlo en las espaldas de la gente americana más vulnerable, creo que no es correcto. Sí, estoy de acuerdo. Obviamente los que son los más vocales acerca de la inmigración en los Estados Unidos están de acuerdo con el presidente, pero hasta analistas conservadores, los grupos analíticos también, como el Cato y otro como el... no me acuerdo otro nombre, pero los dos han dicho que esto va a afectar a la clase media mayormente, que el 5% más alto ya apenas lo van a sentir, pero no mucho, pero los que de verdad ahorita no lo están sintiendo, pero si esto continúa en la próxima fase, sí lo van a sentir con los productos, y encima con lo que está pasando con China. Hasta han predicado que lo que se ha ahorrado en el corte de impuestos del plan que hicieron de este año, eso lo va a retroceder, que los que pudieron ahorrar $100 los van a perder con esta iniciativa. Estas conversaciones se llevan a cabo precisamente coincidencialmente cuando se publican también las cifras de la patrulla fronteriza, que arrestaron alrededor de 140,000 personas o migrantes en el mes de mayo, y esto comparado con el mes anterior es un aumento del 32%, y comparado con los últimos años, alrededor de los últimos 7 años, son las cifras también más altas. Esto no beneficia para nada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no es simplemente un problema de México, también es un problema de Centroamérica. Entonces, ¿cómo se llega a una solución en cuanto a este tema? ¿Y debería Estados Unidos también estar negociando con los países del Triángulo Norte? Bueno, y yo creo que hay dos elementos. Un elemento es, claro, obviamente Estados Unidos podemos hacer más en cuestión a pasar cambios a nuestro sistema migratorio,
incluyendo otorgar más visas. También podemos proveer más fondos para la gente que trabaja en la frontera. O sea que hay cosas que podemos hacer, ¿no? Necesitamos más jueces, por ejemplo, que puedan lidiar con los casos. Pero sin duda, creo que también hay cosas que Centroamérica puede hacer, ¿no? Cosas que obviamente no van a pasar de un día a otro día, pero obviamente sabemos que no nada más es la violencia que está llevando a mucha gente que venga a los Estados Unidos, pero también el hecho de que no hay trabajo, no hay oportunidad, no hay empleo. Y entre más se pueda crear esas oportunidades en Centroamérica, obviamente eso va a reducir el flujo al norte. Francisco, en este momento, pues AMLO es quien está bajo presión y recibiendo toda esa rabia del mandatario estadounidense Donald Trump de aquellos migrantes que siguen llegando a Estados Unidos. Y está en una situación bastante incómoda para negociar porque pues México tiene mucho que perder. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de ese país. ¿Qué podemos esperar en estas negociaciones? Bueno, creo que se ha visto, bueno, voy a decir desafortunadamente, de tener buenas relaciones con otros países es una amenaza que obviamente hubo una respuesta no agradable de México, pero inmediatamente me sorprendí que saltaron a la oportunidad para tratar de parar esta iniciativa del presidente. Entonces creo que obviamente que México beneficia mucho de esta relación y van a hacer lo que puedan. Ahora no sé hasta dónde va a tratar el presidente Trump de mandar de México, pero también, como dice Israel, que hay muchas cosas que podemos hacer fuera de esta amenaza. Y lo que estamos viendo también en otros países que vienen a este país, a los Estados Unidos, es que lo que dicen en América, el brain drain, que pierden los mejores talentos de ese país porque ven más beneficio en vez de hacer una iniciativa que puede dar causa a las personas que se queden en estos países. Y creo que lo que ha pasado es que los Estados Unidos han dado mucho dinero para esa causa, pero no han manejado cómo usan esos fondos. Dinero, cómo se distribuye. Entonces creo que lo que deben hacer es controlar, lo que yo he dicho antes, que deberían de poner un oficial americano en estos países que controla como el dinero para que este dinero no sea malgastado por la gente corrupta. Y creo que si vemos eso, vamos a ver personas que ese dinero cae a las personas que están viniendo aquí. No tantos que dicen, no queremos a estas personas aquí, pero a la misma vez se queda quedando este país, estos países sin los mejores talentos, porque todos son los que tienen tanta rabia para salir. Y no es muchas personas dicen que vienen aquí a cruzar el río y la pared, pero eso, con todo respeto, estas personas tienen un coraje y son... no es un viaje fácil, es peligroso. Y desafortunadamente estamos viendo esta crisis también, que muchas personas se le están pasando muchos crímenes, violaciones para las mujeres, las jóvenes y otros crímenes para las personas que están enfrentando las pandillas en el camino. AMLO también dijo en un esfuerzo por complacer al mandatario estadounidense Donald Trump que va a enviar a 6,000 tropas a la frontera entre México y Guatemala para frenar el flujo de las personas que entran a ese país antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Pero ¿en realidad esto puede funcionar, Israel? Pues yo creo que hay una persona desesperada busca la forma de llegar a donde tiene que llegar. Entonces creo que ese es el temor que tengo yo y creo que comparten otros, ¿no? De que simplemente haciendo un cambio como eso es como poner una curita, ¿no? Cuando alguien está sangrando. Lo que realmente necesitamos es buscar la forma de bienvenir a aquellos que realmente quieren contribuir a este país. Yo siento que en este país hay mucho espacio, siento que hay muchos empleos que pueden ser que inmigrantes pueden tomar sin afectar al resto de la población. Entonces, lo que a mí me gustaría ver es una reforma de cómo se otorga el asilo, pero también que se pueda extender más permisos de trabajo, tal vez para gente que quiere trabajar a plazo temporal, o posiblemente a gente que quiera trabajar a plazo largo. Entonces, pero eso solo va a pasar si los dos partidos en el Congreso trabajan juntos. Y como tú sabes y como sabemos, parece que ambos partidos quieren sacar ventaja y no quieren realmente trabajar. Los demócratas han dicho que prácticamente no están dispuestos a trabajar con el presidente Donald Trump. Entonces, se ve difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a una solución?
Y estamos también viendo que no quieren cooperar porque recientemente trataron de pasar una ley para dar millones de dólares en apoyo de la frontera para también cuidar de niños, pero los demócratas demandaron que tenían que ver más y esto también que prácticamente se paró en el Congreso, que sé que ese dinero está ahí esperando para que sea otorgado a la frontera para poder asimilar este número grande de personas que están llegando. De hecho, hablando de algunos legisladores, estamos viendo cómo ya incluso dentro del propio partido del Ejecutivo se empiezan a dividir los republicanos, especialmente aquellos que están en los estados que se van a ver más afectados, como por ejemplo Texas, el mismo senador Ted Cruz, Michigan, California, Illinois. Acá tenemos unas cifras, según los más recientes estudios, de que si se llegan a aplicar los aranceles a México en importaciones, Texas perdería alrededor de 107.000 millones de dólares, Michigan alrededor de 56.000 millones de dólares, California 44,1 mil millones de dólares, Illinois 13,2 mil millones de dólares. Esto también va a afectar a Estados Unidos y la economía del presidente porque está jugando de esta manera con estos estados y generando de cierta forma una guerra también dentro de su propio país, con su propio partido, pues porque estos senadores y congresistas van a tener que negarle o impedirle que imponga estos aranceles o que los aplique el próximo lunes para evitar ver este impacto económico en los estados. Sí, qué bueno, ojalá que así sea, porque así es como trabaja la democracia, ¿no? Tenemos representantes y senadores que representan los intereses, por decirlo así, de la gente de su pueblo, su estado. Y claro, creo que el senador Ted Cruz, que acaba de señalar, comparte, yo creo que el punto de vista del presidente respecto al tema migratorio, pero hay límites, ¿no? Y ojalá que más y más representantes y senadores estén dispuestos a decir implementar los aranceles perjudicaría la economía y la habilidad de, como señalaste hace poco, ¿no? Los beneficios que estamos viendo de una economía creciendo pueden ser negados, ¿no? Sí, bueno, ya se ha visto, la economía empezó a caminar un poco más despacio considerando lo que está pasando con China y lo reciente con México. Y eso salió el reporte hace como unos dos días, donde el empleo se paró un poco más en la investidura y los investments ha parado un poco. Claro que está todavía sobre donde debe estar, pero de lo que se estaba esperando ha bajado. Claro. Bueno, de hecho, hablemos un poquito también de los impactos que veríamos los consumidores en algunos de los productos. Por ejemplo, los productos más afectados serían los aguacates, así que la gente puede ir despidiéndose del guacamole si sube el precio aún más de lo que porque ya es costoso comprar aguacates. La cerveza, computadores, pantallas planas de televisión, frutos rojos, el tomate, partes para turbinas y trenes de aterrizaje de aviones, oro, petróleo, teléfonos móviles, etc. La CEO, la directora ejecutiva de General Motors, también estuvo esta semana reunida con legisladores intentando hacer lobbying y explicándoles el impacto no solo que esto tendría en la economía estadounidense, sino también el impacto que tendría dentro de su propia empresa, que a futuro, pues si esto llega a alcanzar el 25% de tarifas aplicadas para finales del mes de octubre, porque van a ir aumentando gradualmente desde que los aplica el mandatario este lunes, pues va a tener un impacto económico en su empresa, en los consumidores y por ende en la economía. Sí, es economía básica, como lo que uno aprende cuando va a la universidad el primer año. Entonces, yo no entiendo por qué están haciendo esto. Es una cosa que va a impactar y lo que sufre más es la clase mediana, porque sabemos que la clase baja, como se dice, desafortunadamente no pagan tantos impuestos. Los que están a la parte más alta, como dice el 5% para arriba, no lo van a sentir. Es la clase mediana y se ha visto que esto va, como dice, ya la próxima fase es que se va a sentir. Ya estamos viendo el impacto en la economía. Entonces espero que los que están ahí de verdad que están defendiendo los intereses del público van a poder influenciar que esto no camine más. Posiblemente, y lo que escuchamos de la Casa Blanca es que eso es una táctica, ¿no? Que al final del día no quieren realmente implementar estos aranceles, pero es una táctica para llegar a donde quieren que las negociaciones lleguen, ¿no? Y es
Y yo creo que también parte de esto tiene que ver que el presidente está frustrado con el Congreso, que el Congreso no ha actuado en el tema migratorio. Y creo que en cierta parte el presidente está correcto, ¿no?, en decir tenemos que hacer algo. El mismo periódico New York Times describió esto como una crisis. No sé si yo diría que es una crisis, pero sin duda es algo que no hemos visto en mucho tiempo y creo que eso debería impulsarnos a actuar. Y de hecho siempre son las personas más vulnerables las que terminan viéndose afectadas. Por ejemplo, el gobierno de AMLO deteniendo estas 500 personas en la frontera, pues al final del día son personas que están huyendo de la violencia, de falta de trabajo, de amenazas en su país, etcétera. ¿Qué otra medida se puede tomar que sea de pronto un poco más efectiva, que no termine perjudicando nuevamente a las personas que ya se ven perjudicadas y que por eso están viniendo a Estados Unidos? Por ejemplo, los funcionarios que han malgastado el dinero público que Estados Unidos les ha brindado para intentar aliviar esta situación. Y también se puede, para comenzar a cancelar visas de ciertas personas que benefician mucho de viajar, pero lo que estamos viendo también son reacciones sentimentales, ¿verdad?, emocionales, que tampoco sirve a las personas, y las gente más vulnerables son las que sufren. Solamente esta semana pasada el presidente hizo una orden ejecutiva donde no se va a otorgar beneficios sociales a los que son inmigrantes que están, como dice, esperando, como dice la Carta Verde. Pero eso incluye también servicios de Medicaid. Y yo soy una persona que yo creo que hay ciertas cosas, beneficios que no se deben extender a una persona hasta que sea una persona registrada aquí en los Estados Unidos. Pero cuando estamos ya parando servicios médicos, eso no creo que pasa de no tener una causa humanitaria, pero también es un peligro a las personas que están viviendo aquí, porque mientras uno no tiene un cuidado básico y de prevención, uno puede estar caminando con un tipo de enfermedad que puede ser transmitida a otras personas. Entonces estamos viendo unas reacciones así que si no hay más colaboración, vamos a ver más reacciones emocionales que no sirven a las personas. Claro, un servicio básico, ¿no? Sí, no, yo creo que a tu pregunta creo que tiene que ver con lo que dije hace poco, ¿no?, que tenemos que proveer más fondos para tratar de dar los recursos necesarios a las cortes, a los jueces, porque eso va a hacerlo más fácil, ¿no?, para que esos jueces y esos trabajadores del gobierno puedan darse cuenta, ¿no?, si procesar una aplicación de asilo, por ejemplo. Eso creo que es necesario, pero nuevamente eso no puede pasar sin ayuda del Congreso. Esto no es algo a nivel estatal, por ejemplo, que Texas o California puedan hacer, ¿no? Eso tiene que venir de los fondos del gobierno federal. Y eso está ahí, eso es lo que están tratando de pasar en el Congreso, que incluye dinero para más jueces. Pero los juegos políticos está entrancado, desafortunadamente. Son los juegos políticos que están pasando. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Pero entonces, conclusión también, más jueces en vez de intentar frenar. Más recursos y también enforzando las leyes que existen, porque eso también lo que dicen loopholes, estas regulaciones que uno puede, como dice, puedo escaparme por este lado, que deja a las personas, dice, podemos ir, no hay problema. Entonces no se están reforzando esas leyes. Muchísimas gracias. Rápidamente a revisar las plataformas digitales y a ver sus opiniones divididas. Señor presidente, con todo el respeto que se merece, me atrevo a opinar sobre su decisión de diálogo con Estados Unidos sobre los aranceles. Yo pienso que debe mirar hacia atrás para que vea el origen del problema de México por los inmigrantes transeúntes y negociar con aquellos países, no con Estados Unidos. Francamente, México se merece ese castigo de aranceles por propiciar y apoyar inmigrantes con antecedentes penales. No frenar los carteles narcos ni pensar en la seguridad del país. Permitir impunidad y corrupción de jueces y gobiernos de los 3 niveles. Ni modo. Esto nos lleva al final de este programa de Cuestión de Poder. Nos vemos en una próxima ocasión. Alexandra, nuevamente muchísimas gracias por acompañar. A ti, Emiliana. Hasta la próxima.
A continuación.